Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Es un placer compartir contigo esta nueva sección de Culinari, en donde queremos resaltar la grandeza de las cocinas de México. Y bueno, ¿cómo se llama esta sección? Se llama México al plato. Y el nombre creo que nos salió así de manera muy natural al equipo, porque dijimos, wow, cuánta megadiversidad podemos encontrar en un plato de cocina mexicana. Y no solo de cocina mexicana, sino de las cocinas de México, porque son tan variadas como su diversidad. Y el programa del día de hoy es encaminado a entender de qué se trata justamente este término de megadiversidad biocultural. Y es gracias a las investigaciones en diversas disciplinas como la antropología, la historia, la biología, en fin, muchas otras que nosotros, la lingüística, que nosotros entendemos lo que es esta megadiversidad de México. Una simple analogía es ver que la República Mexicana es como un cuerno de la abundancia, en donde la naturaleza ha sido muy pródiga y también el tema de los grupos humanos. Así es como el término megadiversidad empieza por la parte natural. ¿Qué quiere decir? Que en el territorio mexicano se encuentran entre 10 y 12%, dicen los estudiosos, de las especies vivas del mundo. O sea, imagínense, en nuestro territorio contamos con más del 10% de los animalitos, plantas que existen en el mundo y nosotros las tenemos. Bueno, a eso le llamamos diversidad natural, biodiversidad. Pero hay otro término que me gusta también mucho compartir con ustedes, que es el de la agrodiversidad. Y aquí es donde el término recobra una relevancia todavía mayor, porque a partir de más de 10,000 años es que nosotros sabemos que los grupos humanos que aquí se establecieron empezaron a tener una interconexión con la naturaleza, y así es que fueron domesticando. Entonces, productos como el maíz, el tomate o jitomate que le llaman en otros lugares, el chile, el frijol, el cacao, la flor de calabaza y los derivados también obviamente de la planta de la calabaza, y todas estas familias fueron enriqueciéndose y nutriendo, y siendo así México uno de los 4 polos más importantes de agricultura, que dieron origen a estas grandes civilizaciones, como la civilización madre, que le llamamos la Olmeca, y de ahí todas las derivaciones que vamos a ir platicando. Así que cuando nosotros tenemos un plato de cocina mexicana, tenemos antigüedad y vigencia. Tenemos toda esta parte ancestral que nos ha sido legada, que nos ha sido heredada por los que han estado antes que nosotros. Este legado que nos ha sido conferido y que hoy por hoy ha retomado una importancia desde el 2010, que fue declarada la cocina mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, después de lo que estamos viviendo en pandemia, viene a cobrar una relevancia salvaje. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al interior. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que en el interior es donde están muchas de las respuestas. Y aquí viene la otra parte, cuando hablamos de diversidad, que es la diversidad cultural. Ya hablamos de agrodiversidad y ahora viene la diversidad étnica. Somos etnodiversos. ¿Qué quiere decir? Que al menos tenemos 68 lenguas y que se derivan en 364 según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Lo importante sí es la lengua, pero la lengua también quiere decir que cada grupo de estos tiene su propia cosmovisión y la manera de interpretar sus modos de vida, sus costumbres y esta cosmovisión. Entonces ahí es donde se establece este término de megadiversidad biocultural. Entonces creo que nos vamos entendiendo el por qué tenemos esta riqueza y que México es uno de estos países
en el que hay mucho que dar, pero hay que empezar por nosotros mismos. Quiero darles 2 ejemplos para que nos quede un poquito más claro esto de la diversidad. Oaxaca. Oaxaca, nosotros lo identificamos dentro de la República Mexicana en la parte sur, que tiene colindancia obviamente con el Mar del Pacífico, y en Oaxaca, fíjense, en 92,000 kilómetros cuadrados, ¿cuántas lenguas creen que se habla? Más de 150. Datos nos dicen que 157 lenguas se hablan. O sea, imagínense la riqueza del grupo, de los grupos culturales que ahí están. Y ahí es donde dice, bueno, no podemos hablar de la cocina mexicana, no podemos hablar de las cocinas de México, pues como que más o menos, pero tenemos que empezar a hablar de la cocina de Oaxaca, y no de Oaxaca, sino tenemos que irnos todavía de qué región de Oaxaca. Entonces no es lo mismo la Cañada, no es lo mismo la Mixteca Alta que la Baja, o la región del Istmo. Entonces nos damos cuenta nos fuimos yendo para entender la mega diversidad cultural. Y por otro lado, me voy a ir a Yucatán. En Yucatán, ¿qué tenemos? Pues tenemos una península que es tan diferente como la península de Baja California. ¿Y qué nos enseñaron los mayas, que es una de estas grandes civilizaciones prehispánicas? Pues nos enseñaron al cuidado de la naturaleza, al cuidado de esa biodiversidad. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que nos demanda el mundo actual? Cuidar la naturaleza. Sabemos que tenemos una madre tierra que nos pide a gritos que la cuidemos. Entonces, esos saberes ancestrales que ya venían de tiempos prehispánicos, es el momento de hacerlos más vigentes. Esta manera de cuidar la naturaleza hay que hacerla imperante en todos los elementos educativos a los cuales nosotros podamos acceder. Es por eso que este programa nace, y nace con la idea de ¿qué? De que vayamos descubriendo por qué es importante cuidar lo propio. Si bien hemos adoptado y adaptado, también ya es mexicano, entonces sí es lo prehispánico, pero también aquí hay que entender que nuestra actual mezcla, digamos, que tenemos en México es fruto de que 2 polos, 2 grandes civilizaciones compuestas a su vez por otras civilizaciones también grandiosas, se dio lugar en una explosión en el siglo XVI. Entonces, no vinieron los extranjeros de cualquier lugar, vinieron del Mediterráneo los españoles, que a su vez tenían la riqueza de muchas otras culturas. Entonces, esta explosión de polos, que podemos decir civilizatorios, con aquello que teníamos prehispánico, empieza a modelarse, y empieza a modelarse esta riqueza cultural que es nuestro México. Entonces, en México al Plato vamos a descubrir todo esto, y por darles un ejemplo, esto cambió la historia, y al hablar modelaje hablamos también del modelaje del paisaje. Nosotros vamos por Acapulco, ¿no? Por Guerrero, y vemos palmeras, y dice uno, bueno, es que las palmeras no eran originarias del territorio, pero México la adaptó y la adoptó. Y vino cuando, gracias a ese intercambio que tuvimos con España a través de las Filipinas, y que es el famoso Galeón de Manila. Entonces no tendríamos cocos ni estas ricas cocadas que son tan representativas en nuestra dulcería mexicana si no hubiera sido México el virreinato de la Nueva España, y que aquí fuera el comercio. Igualmente, pues por ahí salía plata, salían otros minerales, pero también entraban productos. ¿Qué sería de nosotros sin el mango Manila? Y decimos, bueno, ¿por qué se llama Manila? Pues porque el origen es Manila. Y de estas y muchas otras cosas más vamos a estar hablando en esta sección. No te la pierdas, mándanos tus sugerencias, mándanos todas las inquietudes que puedas tener, y también si tienes información, recetas que te han sido legadas de tus tíos, tías, abuelos, abuelas, que generalmente pues en México son las mujeres las que más hemos llevado esta tradición de legado. Si tú ves que algo se hace en tu lugar de origen y no le has dado el valor, es el momento que le des el valor.
Es un poco como la respiración. Hasta que no nos llegó la crisis con el COVID, no valoramos lo que es el respirar que nos ha sido dado. Hoy por hoy el respirar ya lo valoramos. Bueno, pues igual nuestra grandeza cultural, esta diversidad biocultural mega fantástica, te invito a que la empieces a valorar, porque nada más es cuestión de que le rasques un poco a tus antepasados y te vas a dar cuenta de recetas que se pueden perder. Y como alguien decía, ¿no? Quizá el lugar donde más recetas están guardadas sea en los panteones, pues que no sea el caso, que sea el momento en el que nosotros, con mucha fuerza, y más México nos necesita ahora con más fuerza, rescatemos, porque la gastronomía se convierte en turismo. La gastronomía en ciudades como Tijuana le ha cambiado la fisonomía. Entonces apostemos por la gastronomía mexicana, porque no nos vamos a equivocar, y esto nos lo han dicho nuestros antepasados. Así que pues bienvenidos a México al Plato, y nos vemos en el siguiente plato. Este fue apenas el aperitivo. Muchas gracias y hasta muy pronto.